Estimados estudiantes y amigos, el Círculo de Estudios Pre-Uni San Marcos les da la bienvenida a esta segunda sesión de álgebra, en el cual desarrollaremos algunos ejercicios de esta práctica, los cuales corresponden al tema de sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales. Entonces, para recordar un poquito, en la sesión anterior ya nosotros habíamos visto básicamente cómo es que tenemos que utilizar el llamado teorema de Cramer para poder resolver un sistema de ecuaciones, el cual puede consistir de dos ecuaciones lineales con dos variables o tres ecuaciones lineales con tres variables, según lo que se requiera. Bien, entonces vamos a lo siguiente. De esta práctica que nosotros tenemos aquí, vamos a desarrollar algunos problemas como son el número 1, bien, el problema número 2, el problema número 4. Resolveremos este problema para que ustedes vean cómo utilizar la regla de Cramer. Haremos el problema número 5, resolveremos el problema número 9, ¿ok? Que es esta expresión de acá. Resolveremos el problema número 13, aquel que se encuentra aquí, el número 14, este que está acá, el problema número 17, que es aquel que se encuentra aquí. Veremos cómo podemos resolver este problema, que consta de un sistema de ecuaciones, pero que es no lineal, tal y como ya se vio en la parte teórica. También resolveremos el problema número 19, ¿ok? Que es este problema que está aquí. Y culminaremos con el problema número 20. Bien, entonces empecemos. Miren, en el problema número 1 nos dice lo siguiente. En un examen de 100 preguntas, la nota de Pilar ha sido 688 puntos. Si cada acierto vale 10 puntos y cada error le resta 3 puntos, ¿cuántas preguntas ha acertado? Entonces, notemos lo siguiente. La pregunta es la cantidad de preguntas que Pilar ha acertado. Entonces, en nuestras incógnitas tienen que reflejar eso. Nuestra incógnita tiene que reflejar el número de preguntas que ella acertó y también el número de preguntas que ella ha errado, porque nos están diciendo que ella ha tenido dos tipos de preguntas, las preguntas acertadas y las preguntas que erró. Pues bien, como el examen consta de 100 preguntas y asumimos que ella solamente tiene dos tipos de preguntas, las acertadas y erradas, quiere decir que el número de preguntas que ella acertó más el número de preguntas que ella erró deben ser igual a 100, ¿correcto? Entonces voy a asumir que el número de preguntas acertadas está dada por esta variable a y voy a asumir que el número de preguntas erradas está dada por esta variable e, ¿ok? Entonces, tal y como dije, el número de preguntas acertadas más el número de preguntas que desacertó o que se equivocó deben ser 100. Por otro lado, me están diciendo de que ella gana 10 puntos por cada pregunta acertada. Entonces, si en total el número de preguntas acertadas que ella respondió es A y por cada pregunta acertada gana 10 puntos, entonces el total de puntaje que obtuvo en estas A preguntas acertadas obviamente va a ser 10A. De la misma manera, si por cada pregunta que ella se equivoca le restan 3 puntos y en total erró una cantidad E de preguntas, entonces el puntaje en contra que ella tuvo debe haber sido menos 3E. Pero el problema a nosotros nos está diciendo que ella sacó 688 puntos. Esto significa que 10A menos 3E tiene que ser igual a 688. Ahora veamos. Miren, la idea es la siguiente. Nos están preguntando el número de preguntas que ella acertó. Bien, lo que nosotros queremos es utilizar la regla de Cramer. Para esto hay que recordar lo siguiente, que cuando nosotros tenemos este sistema, lo primero que debemos hacer es construir estas matrices. Naturalmente, si nosotros solamente queremos encontrar X, no tiene sentido de que construyamos esta matriz, ¿ok? Porque esta matriz se va a utilizar para calcular la variable Y. Si no se desea encontrar la variable Y, no hay necesidad de hacer este cálculo. Bien, entonces veamos. La pregunta es, ¿cuántas preguntas acertó? Entonces, lo que nosotros deseamos es encontrar este A que está aquí. Muy bien. ¿Qué nos dice a nosotros la regla de Cramer? Que este A va a ser igual al determinante del sistema dividido entre el determinante de A. ¿Quién era el determinante del sistema?
es el determinante de A dividido entre el determinante del sistema. Pero ¿quién era el determinante del sistema? Recordemos lo siguiente. Si este es el sistema, entonces este determinante del sistema, que es lo que está en el denominador, está formado por los números que están acompañando a las variables, tal y como se puede visualizar aquí. Entonces, los números que acompañan aquí a mis variables son el número 1 positivo, que está aquí, el número 3 negativo, el 1 positivo y el 10. Entonces, en la columna referente a la incógnita A estaría 1, 10, tal y como se puede visualizar aquí. Y en la columna referente a la incógnita E estaría 1 menos 3, tal y como se puede hacer aquí. Muy bien, o como se puede visualizar aquí. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros queremos hallar X? Entonces recordemos que la columna referente a X se reemplaza por los términos independientes y la otra columna se mantiene igual en la matriz del sistema. Entonces veamos. Estos que están aquí son los números independientes, estos dos que están apareciendo acá. Entonces estos dos de acá deben representar a la columna de los números en donde se encuentra, digamos, la incógnita A, ¿correcto? Quiere decir que acá nosotros nos va a quedar en estos dos, va a ser 100, 688 y estos dos se mantienen exactamente igual. Ahí está. Muy bien. Ahora, para nosotros poder calcular este determinante, recordemos que tenemos que multiplicar la diagonal principal menos la diagonal secundaria. La diagonal principal es esta que se encuentra aquí, ¿ok? Esta que está aquí. Perfecto. Entonces, nosotros deberíamos multiplicar 100 por menos 3, menos 688 por 1. Bien, 688 por 1 sigue siendo 688 y 100 por menos 3 está apareciendo aquí. Ahora notemos lo siguiente, en el denominador es exactamente lo mismo. 1 por menos 3, ahí está, menos 10 por 1, que es 10. Muy bien, si nosotros efectuamos esta operación que tenemos aquí en el numerador, nos va a quedar 988 negativo. Si efectuamos esta operación en el denominador, nos va a quedar 13 negativo. Al efectuar la división, nos sale 76. Muy bien, significa que el número de preguntas que ella acertó es 76. Aquí en nuestras claves de respuesta podemos apreciar que sale la clave D. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Entonces miren, en la pregunta número 2 dice lo siguiente. Cierto día asistieron a un teatro solo adultos y niños. En la función de la mañana asistieron 11 adultos y 6 niños. Y esto generó una recaudación total de 135 soles. Y por la tarde asistieron 16 adultos y 12 niños, lo cual generó una recaudación total de 216 soles. Ahora observemos la pregunta. ¿Cuál es el precio de la entrada de cada niño? Entonces, nuestras incógnitas tienen que reflejar lo que se está preguntando. Lo que se quiere determinar es cuál es el precio de entrada de cada niño. Y nos están diciendo que al teatro ingresaron solamente niños y adultos. Bueno, esto significa que la otra variable debería ser el precio de la entrada de cada adulto. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Yo voy a suponer que el precio, de la entrada de un adulto está dado por A y el precio de la entrada de un niño está dado por N, como para poder relacionar, ¿no? La incógnita, lo que se nos pregunta es determinar justamente este N. Ahora, veamos lo siguiente. Nos dicen a nosotros que en la mañana ingresaron 11 adultos y 6 niños. Observa acá. Si un adulto paga A soles por entrar, entonces 11 adultos pagan 11 A soles por ingresar. Si un niño paga N por ingresar, entonces 6 niños pagarían 6N por ingresar. ¿Correcto? Esto quiere decir que 11 adultos y 6 niños generan un total de 11A más 6N soles. Sin embargo, nos están diciendo que ese ingreso es de 135 soles. Por esa razón, aquí tenemos esta igualdad que se está verificando aquí. ¿Ok? Esta igualdad de aquí. Muy bien. También se nos dice que, observemos lo siguiente. Se nos está diciendo también que en la tarde ingresaron 16 adultos y 12 niños. Significa que el dinero que se genera allí es 16A y 12N.
Muy bien, el dinero total sería 16A más 12N y me están diciendo que eso es 216. Perfecto. Y lo que se nos pide es encontrar cuánto es lo que está pagando cada niño. Muy bien, entonces apliquemos nuevamente la regla de Kramer. La regla de Kramer a nosotros nos dice que este n va a ser igual al determinante de n dividido entre el determinante del sistema. El determinante del sistema está dado por los números que acompañan a las variables. Tenemos acá el 11 y el 16 que acompañan a la variable a, el 6 y el 12 que están acompañando a la variable n. Entonces, el determinante del sistema sería 11, 16, 6, 12, tal y como se puede apreciar aquí, ¿correcto? Tal y como podemos apreciar aquí. Muy bien, como queremos hallar n, entonces estos números que están aquí, 135 y 216, van a reemplazar a estos números que están acá. ¿En dónde? En la columna del determinante del sistema. Significa que nos quedaría, entonces esto no varía, se mantiene exactamente igual, 11, 16, aquí está, ustedes lo pueden apreciar en esta columna que aparece aquí, y esto que está acá va a reemplazar estos de acá. Sería 11, 16 en la primera columna y 135 con 216 en la segunda columna, tal y como se puede ver aquí. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, apliquemos el determinante. El determinante de una matriz de orden 2 es la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Diagonal principal, que es multiplicar estos dos que están aquí, sería 11 por 216, menos la diagonal secundaria, que sería 16 por 135. En el denominador sería 11 por 12 menos 16 por 6, tal y como se puede apreciar aquí. Bien, si nosotros efectuamos la multiplicación entre 216 y 11, vamos a obtener 2376, y si multiplicamos 16 por 135, vamos a obtener 2160. En la parte de abajo, 11 por 12 es 132 y 16 por 6, eso es 96. Muy bien. Entonces, al efectuar la resta en el numerador y la resta en el denominador, vamos a obtener que el n va a ser igual a 216 dividido entre 36. Simplificamos, efectuamos la división y vamos a obtener que esto de acá es 6. Es decir, n vale 6. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es más sencillo utilizar la regla de Kramer. Es probable que algunas multiplicaciones se hagan un poco extensas, como nosotros tenemos este caso aquí, pero el método es bastante efectivo. No tenemos la necesidad de estar aplicando reducción. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar reducción para poder, a partir de esta ecuación, encontrar el valor de n, naturalmente lo primero que haríamos es multiplicar a la primera ecuación por menos 2. Esto con la finalidad de poder simplificar este 6n que está apareciendo aquí con este 12n que está apareciendo aquí. Y luego aplicar el algoritmo que nosotros ya conocemos. Sin embargo, aquí no se está utilizando, como ustedes pueden ver, estamos obteniendo una respuesta bastante directa utilizando la regla de Kramer. Regla que en realidad ya fue explicada en la sesión anterior. Bien, entonces vayamos ahora al problema número 4. Muy bien, observemos lo siguiente. En el problema número 4 se nos está planteando este sistema de ecuaciones. Se nos dice que n por x menos 3 o n menos 3 por x más 4y es igual a 8, y la segunda ecuación es nx más n más 5 por y igual a 10. Lo que se nos está preguntando es determinar los valores que debe tener n para que el sistema tenga solución única. Ah, perfecto. Entonces veamos. La regla de Kramer a nosotros nos dice lo siguiente. Si tenemos este sistema, lo que debemos hacer primero es formar esta matriz que está acá, ¿ok? Que es la matriz del sistema. Y nos dice el ítem 1, como ustedes pueden visualizar aquí, nos dice que para que este sistema tenga una sola solución, es decir, para que tenga una solución única, tiene que verificarse que este determinante del sistema sea diferente de 0. Muy bien, entonces apliquemos eso. Lo primero que debemos hacer es, a partir de esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿ok? A partir de esta ecuación, formar la matriz del sistema. Recordemos que la matriz del sistema está formada por los números o coeficientes de las incógnitas. Las incógnitas, como ustedes pueden apreciar, son x y y.
Los coeficientes que acompañan a esas incógnitas, en este caso es n-3, n, y acá tenemos al 4, y aquí tenemos a n más 5. Entonces, la matriz sería n-3, n, 4, n más 5, tal y como se está viendo aquí. Ahora, la regla de Cramer me dice que para que este sistema tenga solución única se debe verificar esto de aquí. Entonces, encontremos el determinante de esta matriz. Bien, esto significa que este determinante tiene que ser diferente de 0. Recordemos que el determinante está dado por la diagonal principal menos la diagonal secundaria. La diagonal principal es esta que está apareciendo aquí y la diagonal secundaria es esta otra que está apareciendo acá. Bien, entonces en la diagonal principal sería n-3, ¿ok? n-3 multiplicado por n más 5. Listo. Menos n multiplicado por 4, lo cual sería 4n. Y la condición me dice que esto debería ser diferente de 0. Muy bien. Desarrollamos este producto. Recordemos que cuando el coeficiente de la incógnita, que en este caso es n, es 1, simplemente se multiplica n por n, eso es n cuadrado, menos 3 más 5, eso es más 2, ahí está, más 2n, más por menos es menos, 3 por 5 es 15. Entonces tendríamos n cuadrado menos o más 2n menos 15. A esto de acá se le está restando 4n y la condición nos dice que debe ser diferente de 0. Ahora bien, efectuamos esto de aquí. Sería n cuadrado, 2n menos 4n, eso es menos 2n, y el menos 15 se mantiene intacto. Esto debe ser diferente de 0. Muy bien. Ahora factoricemos esta expresión. Si nosotros factorizamos esto, vamos a obtener n menos 5 y n más 3. La factorización es bastante simple. La raíz cuadrada de n cuadrado es n. Tal y como ustedes pueden visualizar, n aparece aquí y el n también aparece acá. Luego, el primer signo que está aquí, ese signo se baja, tal y como ustedes pueden verlo aquí. Y por último, el signo que aparece acá nosotros lo obtenemos multiplicando. Bien, menos por menos, eso es más. Y ahora lo que debemos hacer es buscar dos números de signo contrario que multiplicados te den 15 y que restados pues te den 2. Esos números son 5 y 3, naturalmente. El número mayor siempre se coloca en el primer factor. De esa manera llegamos a esto. Muy bien. Ahora notemos lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo es que la multiplicación de dos números es diferente de 0. Para que al multiplicar dos números mi respuesta sea diferente de 0, necesariamente se tiene que tener que los números que yo estoy multiplicando deben ser diferentes de 0. Ambos. No existe la posibilidad que uno de los dos sea 0. Porque si uno de los dos es 0, al efectuar la multiplicación con otro número, cualesquiera que este sea, lo que se va a generar como respuesta es 0. Entonces, significa que este factor que está aquí y este factor que está acá deben ser diferentes de 0. ¿Ok? Eso es algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Muy bien. Si este n-5 es diferente de 0 y n más 3 es diferente de 0, necesariamente debemos tener que n sea diferente de 5 y n sea diferente de menos 3. Esto que está acá se resuelve como si nosotros estuviéramos frente a una ecuación. Esto que está restando pasa a sumar y el signo se mantiene. Esto que está sumando pasa a restar y el signo se mantiene. Bien. Ahora bien, nosotros estamos obteniendo entonces que el n debería ser diferente de 5 y diferente de menos 3. Es la única condición que estamos obteniendo. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que n puede tomar el valor de cualquier número real a excepción del 5 positivo y el menos 3. Entonces nuestra respuesta sería el conjunto de todos los números reales a excepción del 5 y el menos 3. Eso es la clave A, tal y como nosotros podemos apreciar en esta parte de acá. Tal y como podemos apreciar aquí. Bien. Entonces, eso con respecto a ese problema. Ahora, vayamos al problema número 5. Miren, en el problema número 5 se nos dice lo siguiente. En una heladería se cobra 35 soles por un helado, 2 raspadillas y 4 batidos. Otro día, por 4 helados, 4 raspadillas y un batido se cobra 34 soles. Y un tercer día, por
A ver, por 2 helados, 3 raspadillas y 4 batidos se cobra 42 soles. La pregunta es, ¿cuál es el precio total de un helado, una raspadilla y un batido? Entonces, para yo poder determinar eso de ahí, necesariamente tengo que saber cuánto cuesta un helado, cuánto cuesta una raspadilla y cuánto cuesta un batido. Pues bien, entonces asumamos que el precio del helado es H, tal y como lo estoy colocando aquí, el precio de la raspadilla es R y el precio del batido es B. A nosotros se nos dice que un helado, 2 raspadillas y 4 batidos generan un ingreso o cuestan 35 soles. Bien, si una raspadilla cuesta R soles, 2 raspadillas costará 2R soles. Por eso aquí aparece 2R. Si un batido cuesta B soles, 4 batidos costarán 4 veces B soles. Entonces, quiere decir que H más 2R más 4B debe ser igual a 35. Eso con respecto al primer día. Con respecto al segundo día, lo que se nos está diciendo es de que 4 helados, 4 raspadillas y un batido cuestan 34 soles. Entonces, significa, aplicando el mismo análisis que la ecuación anterior, significa que 4H más 4R más 4B debe ser igual a 34. Bien, ahora también nos dicen que en un tercer día, 2 helados, 3 raspadillas y 4 batidos cuestan 42 soles. Significa entonces que 2H más 3R o más 3R más 4B debe ser igual a 42. La pregunta, observemos acá que la pregunta es encontrar H más R más B. Entonces aquí a partir de este sistema tengo que encontrar cuánto vale H, cuánto vale R y cuánto vale B. De esa manera yo estaría encontrando cuánto vale un helado, cuánto vale una raspadilla y cuánto vale un batido. Muy bien, entonces continuemos. Sabemos que para poder resolver un sistema, a ver, veamos lo siguiente. Vamos a recordar un poco de lo que hicimos con respecto a la sesión anterior. Acá está. Entonces observemos. Si nosotros tenemos un sistema de 3 incógnitas con 3 variables, tal y como lo tenemos aquí, lo que debemos hacer según el teorema de Cramer es formar esta matriz del sistema y luego empezar a variar la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, teniendo en claro que la primera columna hace referencia a X, referencia a Y y referencia a Z. Muy bien, entonces observemos esto. A partir de aquí, lo que voy a hacer primero es generar esa matriz, es decir, generar la matriz del sistema y encontrarle su determinante. Aquí lo estoy haciendo de manera directa. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es utilizar la que ya les había comentado en la clase anterior respecto a la mnemotecnia para poder calcular el determinante de esa matriz de forma práctica. Entonces veamos. La matriz del sistema. Como ustedes pueden ver, aquí los coeficientes 1, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 4. Y es lo que aparece aquí. 1, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 4. Las líneas que están con verdes hacen referencia a la diagonal principal y las líneas con rojo hacen referencia a la diagonal secundaria. Entonces veamos, empecemos. En la diagonal principal multiplicamos 1 por 4 por 4, eso es 16. Luego vamos a la diagonal que está en la parte inferior. Sería 4 por 3 por el que está enfrente. Sería 4 por 3 son 12. 12 por 4, 48. Ahí está. Y luego vamos a la diagonal que se encuentra en la parte superior. Aquí nosotros tenemos 2 por 1 por 2. Eso sería 4, tal y como está apareciendo acá. Menos, y ahora trabajamos con la diagonal secundaria. 4 por 4, 16. 16 por 2 es 32. Allí está. Luego vamos a la diagonal inferior. 3 por 1, 3 por 1, 3. Allí está, más 3. Más. Vamos a la diagonal superior. 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. Allí está. Si nosotros efectuamos esta suma, vamos a obtener 68, esta suma obtenemos 67 y la diferencia me está saliendo 1. Esto es importante porque recordemos lo siguiente, yo estoy obteniendo
que este valor numérico de acá es 1. Significa, si esto es 1, al efectuar la división me va a quedar el numerador. Pero este numerador justamente es el determinante de él. Entonces, cuando el determinante del sistema sale 1, el determinante de x es el valor que toma x, el determinante de y es el valor que toma y el determinante de z es el valor que toma z. Entonces vamos aplicando eso acá. Encontremos el determinante de h. Como sabemos, la primera columna es la que se va a ver alterada y se va a reemplazar por los valores que nosotros tenemos aquí. 35, 34, 42. Entonces vemos que estos dos que están acá se mantienen y la primera columna ha cambiado, efectivamente. Y nuevamente, hagamos lo mismo. Tracemos nuestra diagonal principal. Tenemos una diagonal principal aquí, otra principal acá y la diagonal secundaria, que es esta, otra pequeña aquí y otra pequeña por acá. Muy bien. Cuando nosotros hagamos esto vamos a multiplicar 35 por 4 por 4, eso me da 560. Luego 34 por 3 más el elemento de enfrente, multiplicado por el elemento de enfrente, eso me da 408. Y luego sería 2 por 1 multiplicado por 2. A ver, vamos a empezar de nuevo, ¿ok? En la diagonal principal sería 35 por 4 por 4, eso da 560. Luego en la diagonal secundaria sería 34 por 3 multiplicado por 4, lo cual me da 408. Y en la otra diagonal principal sería 2 por 1 multiplicado por 42, que es el elemento que está enfrente. Y esto que está acá, pues podemos observar que es 84. Bien, ahora con respecto a la diagonal secundaria, sería 4 por 4 por 42. Eso genera un resultado de 672. Luego multiplicamos acá 3 por 1 multiplicado por 75 o 35, perdón. Eso me da un resultado de 105. Y por último multiplicamos 2 por 34 y eso por 4. Eso me genera un resultado de 272 tal y como se puede ver aquí. Al efectuar esta suma obtenemos 1052 y al efectuar esta suma obtenemos 1049. La diferencia, 3 unidades. Vamos con R. Nuevamente, diagonal principal. 34 por 4 por 1, 136. Vamos a la parte de abajo. 4 por 42 por 4, eso es 672. Y por último, 35 por 1 por 2, eso es 70. Menos, vamos a la otra diagonal. 34 por 4 por 2 me da 272. Y ahora pasamos a la diagonal de abajo. 42 por 1 por 1. Eso me da 42, tal y como pueden ver aquí. Más, y luego vamos a la diagonal principal. O en la diagonal secundaria, pero que está por arriba. 4 por 35 por 4. Bien, y eso me va a dar 560. Efectuamos esta suma, obtenemos 878. Efectuamos esta suma, obtenemos 874. La resta de eso, 4 unidades. Muy bien. En el caso de la matriz B, recordemos que para la matriz B, que es la que se encuentra en la última columna, entonces su matriz sería 1, 4, 2, 2, 4, 3, 35, 34, 4, 2. Y eso es lo que estamos teniendo aquí. Trazamos la diagonal principal, esta diagonal principal, esta diagonal principal y las tres diagonales secundarias. Tenemos una aquí, una pequeña aquí y otra pequeña acá. En la diagonal principal sería 4 por 42 por 1, que es 168. Luego sería 4 por 3 por 35, que es 420. 2 por 34 por 2, lo cual es 136. Menos. Y empezamos con la diagonal secundaria. 35, 4, 2. Si multiplicamos todo eso da 280. Luego sería más 30. En este caso pasamos a la otra diagonal, que sería 34 por 3 multiplicado por 1. Eso me va a dar 102, tal y como tenemos acá. Y por último pasamos a la última diagonal, que sería 4 por 2 por 42, que eso me da 336. Efectuamos esta diferencia y obtengo el valor de 6. Como el determinante que nosotros teníamos vale 1, entonces estos valores que están aquí vendría a representar cuánto a las incógnitas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces acá esto vendría a ser
el precio de un helado, el precio de una raspadilla y el precio, pues, ¿no?, de mi tercera incógnita, que era un batido. Muy bien. Entonces, lo que a nosotros se nos está pidiendo es determinar cuánto cuesta un helado, una raspadilla y un batido. Y eso es esta suma. Eso es lo que se nos está pidiendo. Entonces, calculamos la suma y nos damos cuenta que esta respuesta nos da 13. Bien. Quiere decir que nuestra clave sería la letra B. Muy bien. Vamos ahora al problema número 9. Perfecto. Entonces miren, aquí en el problema número 9 se nos dice lo siguiente. Una empresa fabrica 2 clases de cuadernos. Los cuadernos rayados a 2 soles la unidad y los cuadernos cuadriculados a 1 sol 50 la unidad. En la producción diaria se sabe que el número de cuadernos cuadriculados no supera en 1000 unidades al número de cuadernos rayados. Entonces, aparte de eso, nos dice que entre las dos clases no superan las 3000 unidades y los cuadernos cuadriculados no bajan de 1000 unidades. Si y X representan el número de cuadernos rayados y cuadriculados respectivamente, significa que Y es el número de cuadernos rayados y X es el número de cuadernos cuadriculados. La pregunta es determinar el sistema de inecuaciones que representa este problema. Entonces, veamos lo siguiente. Este dato a nosotros nos lo dan en el mismo problema. Nos dice que Y es el número de cuadernos rayados y que X es el número de cuadernos cuadriculados. Me están diciendo que el número de cuadernos cuadriculados no supera en 1000 al número de rayados. Esto significa que X es menor o igual que Y más 1000. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, este Y que está aquí yo lo puedo pasar a restar y me quedaría que X menos Y es menor o igual a 1000. Me dice que entre los dos cuadernos no se supera la producción diaria de 3000 cuadernos. Esto quiere decir que la cantidad de cuadernos rayados más la cantidad de cuadernos cuadriculados a lo mucho llega a un stock, por así decirlo, de 3000 unidades. Eso significa que el X más Y tiene que ser menor que 3000. Muy bien. Aparte de eso, me está diciendo que... Veamos la última parte del problema. ¿Ok? Aparte de eso, nos están diciendo que los cuadernos cuadriculados no bajan de 1000 unidades. Esto significa que el X tiene que ser mayor o igual a 1000. Eso es lo que me está diciendo ahí. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Esta expresión que está aquí, tal y como yo dije, es lo mismo que lo de acá, porque el Y que está positivo lo puedo pasar negativo. Entonces el sistema sería X menos Y menor o igual a 1000, X más Y menor o igual a 3000 y X mayor o igual a 1000. Y nuevamente, como se puede apreciar aquí, la respuesta es la clave C. Bien, vamos ahora al problema número 13. Veamos lo que nos está diciendo el problema número 13. Observemos. En el problema número 13 nos dice lo siguiente. Un paciente necesita 65 unidades de proteínas y 45 unidades de carbohidratos. Y ha encontrado en el mercado dos tipos de productos. Un producto del tipo A y un producto del tipo B. En el producto del tipo A me está diciendo que contiene 3 unidades de proteínas y 2 de carbohidratos. Y en el del B, 4 unidades de proteínas y 3 de carbohidratos. La pregunta es, si el paciente compra ambos tipos de alimentos, ¿cuántos alimentos del tipo B compró? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es ordenar esta información en una tabla. Miren, ve. El dato nos dice que una persona necesita una cierta cantidad de proteínas y de carbohidratos. El total de proteínas 65 y de carbohidratos 45. Me está diciendo que esa persona consigue en el mercado dos productos. Un producto del tipo A y un producto del tipo B. El producto del tipo A contiene 3 proteínas, 2 carbohidratos. Un producto del tipo B es 4 proteínas y 3 carbohidratos. Entonces, si asumimos que esta persona compró A productos del tipo A y B productos del tipo B,
Entonces, el total, por ejemplo, de proteínas que está consumiendo esa persona al comprar ambos productos estaría dado por 3 veces A más 4 veces B. Porque recuerda que A es el número de proteínas que tiene un producto. Entonces, quiere decir que en A productos, pues lo que va a obtener es 3A. Bien, un producto del tipo B contiene 4 proteínas. Significa que B productos del tipo B tendrán 4B proteínas. Por lo tanto, la suma de esas dos cantidades representa el total de proteínas. Esto de acá en un término algebraico. Bien, lo mismo, me dice que el producto A contiene 2 unidades de calorías y el producto B 3 unidades de calorías. Si esta persona compra A productos del tipo A, la cantidad de calorías que va a tener es 2A. Y si esta persona compró B productos del tipo B, entonces la cantidad de calorías que va a obtener va a ser de 3B. Con eso tenemos estas dos ecuaciones lineales que aparecen aquí. Luego, la regla, por dato me están diciendo que el total de proteínas debe ser 65 y el total de carbohidratos debe ser 45. Significa que este 65 es igual a esta suma y que esta suma debe ser 45. Muy bien, ya está. La pregunta es determinar el número, el número de alimentos que compró del tipo B. Muy bien, entonces ya habíamos dicho que esto de acá tiene que ser igual a 65 y esto de acá tiene que ser igual a 45. Muy bien. Como lo que queremos hallar es el producto B, apliquemos nuevamente la regla de Kramer, que sería determinante de B dividido entre determinante del sistema. Determinante del sistema 3, 2, 4, 3. Allí está. Determinante de B 3, 2, 6, 5, 4, 5. Tal y como podemos ver aquí. Multiplicamos. Diagonal principal, resultado 135, diagonal secundaria, 65 por 2, resultado 130, restamos, y eso sale 5. Acá tendremos lo siguiente, diagonal principal, producto es 9, diagonal secundaria, producto es 8, eso sale 1. 5 entre 1 es 5. Significa que la cantidad de productos del tipo B que esta persona ha comprado es 5. Eso de allí vendría a ser la respuesta A, la clave A. Bien, tal y como se ve aquí. Perfecto. Pasemos ahora al problema número 14. Vayamos al problema número 14. Entonces veamos. En el problema número 14 a nosotros se nos está planteando este sistema de ecuaciones. Y lo que se pide es determinar z elevado a la menos 1. Pues bien, veamos qué es lo que nos dice la regla de Kramer respecto a los sistemas de ecuaciones de orden 3. Primero debemos determinar esto de aquí, la matriz del sistema y la matriz de z, porque es lo único que me piden. No necesitamos encontrar quién es esta matriz de y ni quién es esta matriz de x, porque no la vamos a usar. Tengan en cuenta que se nos pide encontrar z a la menos 1 y z está dado acá, tal y como ustedes pueden visualizarlo allí. Entonces para esto necesito el determinante de z y el determinante de s. Muy bien, regresemos aquí. El determinante del sistema estaría dado por los números que acompañan a x, a y y a z. Sería A11, ahí está, 1A1, ahí está, y luego en z sería 1A, aquí está. Calculamos el determinante, ya sabemos cómo, trazamos diagonales principales y trazamos diagonales secundarias. La diagonal principal, multiplicamos esto, me queda al cubo. Luego vamos a la otra, sería 1 por 1 por 1, eso es 1, más, y luego vamos a la otra diagonal, 1, 1, y el del frente que sigue siendo 1. Entonces, recordemos, que el del frente es este que está acá, ¿no? El del frente que sigue siendo 1 y vamos a obtener allí 1. Menos, ahora vamos a la diagonal secundaria. Aquí obtenemos A, multiplicamos acá 1, 1A, eso es A, y luego multiplicamos acá 1, 1A. Listo. Efectuamos esta operación y nos va a quedar A elevado al cubo menos 3A más 2. Perfecto. Ahora encontremos el determinante asociado a Z.
Para esto, recordemos que los números que están aquí, que son los que hacen referencia a z, van a cambiar. Entonces, estas dos primeras columnas se van a mantener exactamente igual. Por eso aparecen aquí así. Y ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar estos que están acá. Bien, 2a más 7, 3a más 3 y 5a más 10. Aquí están, han reemplazado la última columna. Y ahora calculemos el determinante de esta expresión. Sería, vamos a las diagonales principales, tenemos aquí, aquí y aquí. Entonces empecemos por la diagonal de acá. Sería a por a, eso es a cuadrado. A cuadrado multiplica 5a más 10, ahí está, más 1 por 2a más 7, ahí está, más 1 por 3a más 3 multiplicado por 1, allí está, menos, vamos a la diagonal secundaria, a multiplicado por 2a más 7, ahí está, más 1, 3a más 7 por a. Entonces sería a por 3a, bueno, en este caso 3a más 3, ¿no? Que es el número que nosotros tenemos aquí. Luego vamos al último, que en este caso vendría a ser 1 por 5a más 10, que queda lo mismo. Bien, aplicamos aquí distribución. Este número multiplica a él y también debe multiplicar a él. Entonces lo que me va a quedar es 5a al cubo más 10a cuadrado, más esta expresión más esta expresión. En la parte de acá aplicamos también distribución. Este multiplica aquí y este de aquí también multiplica acá. Entonces vamos a obtener 2a elevado al cuadrado más 7 más 3a al cuadrado más 3a más 5a más 10, que es lo que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces veamos. El 29 lo voy a trabajar, a ver, bueno, en este caso el 2a, ¿no? El 2a lo voy a trabajar con el 7a, el 7 lo voy a trabajar con el 3 y el 3a también se va a trabajar ahí. Pues bien, cuando nosotros aplicamos la simplificación en la parte de acá, quedaría 5 al cubo más 10 al cuadrado, 2a más 3a, eso es 5a, 7 más 3, eso es 10 positivo, menos, y empezamos 2 al cuadrado más 3 sería 5 al cuadrado, 7a más, en este caso 3a más 5a, eso me va a dar 15a, y por último el 10 que está absolutamente solo allí. Bien, efectamos aquí y nos damos cuenta que este 10 que aparece acá se van a eliminar. Muy bien, entonces me quedaría 5 al cubo más 10 al cuadrado más 5a menos 15a. Eso de allí me va a dar menos 10a. Es lo que tenemos aquí. Ahora factoricemos esta expresión. Si nosotros factorizamos, es decir, sacamos como factor común 5a, nos va a quedar 5a que va a multiplicar a al cuadrado más a menos 2. Simplificamos esto de acá, o lo factorizamos mejor dicho, y me va a quedar el a, la raíz cuadrada de a cuadrado es a, el más, ya les dije que baja, el segundo más, aparece por acá, bueno, el signo que tenemos aquí es la multiplicación de estos dos signos, más por menos, nosotros sabemos que es menos. Listo. Ahora busquemos dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den 1. Pues esos números son 2 y 1. Significa que el determinante asociado a este z es toda esta expresión que está aquí. Bien. Ahora vamos a trabajar un poco más en esta expresión que está acá. Bien. Observa lo siguiente. Lo que vamos a hacer es factorizar esa expresión. Para factorizar esa expresión existen varios métodos. Uno de ellos es el método de cofactores, es el método de los divisores binómicos. Si ustedes aplican divisores binómicos, van a poder factorizar ese polinomio. En este caso, lo que yo voy a hacer es un artificio. Observa lo siguiente. Este 3a que yo tengo aquí, 3a negativo, yo lo puedo expresar como menos 4a más 1a. Porque efectivamente, menos 4 más 1, eso es menos 3. Ahora, lo que estoy haciendo es agrupar a elevado al cubo menos 4a más a más 2. Estoy agrupando. En esta expresión que tenemos aquí, nos damos cuenta que podemos sacar como factor común la letra a. Me quedaría en la parte interna al cuadrado menos 4. Y esto se mantiene. Esta expresión que está aquí, señalada de verde, es una diferencia de cuadrados. Y esa es una diferencia conocida. Eso es a más 2 por a menos 2.
Entonces me quedaría a que multiplica a la más 2, a menos 2 más a más 2. Ahora las expresiones que están de rojo las puedo sacar como factor común. Me quedaría dentro a por a menos 2 más 1. Bien. Les pido de favor que aquí tengan un poco de cuidado porque muchas veces ahí se confunden y piensan que no queda nada, pero eso no es así. Al sacar factor común, allí te queda 1. Muy bien. De esa manera tenemos estos dos factores. Ahora resolvamos este factor. Esto de acá te das cuenta que es a al cuadrado menos 2a más 1. Y en la parte de acá queda el a más 2. Pero este que está aquí es un binomio conocido. Ese es un binomio de diferencia cuadrado. Entonces, este a cuadrado menos 2a más 1 es lo mismo decir a menos 1 todo al cuadrado. Muy bien. Entonces ya tenemos, miren, el determinante del sistema. Tenemos el determinante del sistema que está factorizado y también tenemos el determinante de z que también está factorizado. Nosotros sabemos por la regla de Kramer, aquí está, que z es igual a delta z dividido entre delta s. Aquí está. Pero a nosotros se nos está pidiendo determinar z a la menos 1. Entonces, recordemos que la teoría de exponentes nos dice que si este exponente es negativo, lo que nosotros debemos hacer es invertir la base. Significa que z menos 1 es igual a esta expresión que está aquí, donde este delta s nosotros ya lo conocíamos, lo habíamos calculado aquí. S es a más 2 por a menos 1 todo elevado al cuadrado, ahí está. Y el delta z también ya lo conocemos, ese de ahí ha sido calculado en esta parte de acá, 5a por a más 2 por a menos 1. Bien, tenemos eso. Ahora nos damos cuenta que podemos simplificar este que está aquí con el que aparece acá. Y acá el a menos 1 aparece dos veces, eso significa este exponente. Y acá el a menos 1 aparece una vez. Entonces yo lo puedo eliminar una vez arriba y una vez abajo. Bien. De esa forma, lo que me estaría quedando en la parte de arriba sería a menos 1 y en la parte de abajo sería 5a. Muy bien. Y esto de aquí sería pues el valor de z a la menos 1. Como ustedes pueden ver, eso de ahí sería la clave A. A ver, vamos a ver. Efectivamente, eso de ahí es la clave A. Ahora vayamos al problema. Miren, este problema que está aquí no lo estoy resolviendo porque en realidad ya ustedes están aplicando la teoría que les acabo de decir, lo van a poder deducir rápidamente. Bien, además ya hemos hecho uno parecido. Vayamos al problema 17. Observemos lo siguiente. Aquí en este problema 17 se nos están dando dos ecuaciones. Esta que está acá definitivamente es una ecuación lineal, pero la que está acá no. Significa que este sistema que está aquí no es un sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, vamos a ver cómo proceder con ello. Entonces tenemos esto. Lo que a nosotros se nos está pidiendo es la suma de los valores de y. Como se me pide la suma de los valores de y, lo que voy a hacer es despejar x en términos de y. Muy bien. Al despejar x en términos de y, vamos a obtener que x es lo mismo decir a 2y más 3. Ahora, esta expresión que está aquí la vamos a sustituir en toda la primera ecuación. Bien. Cuando nosotros hagamos ese reemplazo, vamos a obtener lo siguiente. Que 2y más 3 elevado al cuadrado, porque eso vale x, más, nuevamente, 2y más 3, porque eso vale x, multiplicado por y. Bien. Resolvemos el binomio, me quedaría el primero al cuadrado, más doble del primero por el segundo, ahí está, más el segundo cuadrado. Más efectúo aquí la distribución, él multiplica a él y él también multiplica a él. Entonces quedaría 2y cuadrado más 3y, todo eso de ahí igual a 10. Muy bien, al reducir términos semejantes voy a obtener lo siguiente. 4y cuadrado con 2y cuadrado, eso me da 6y cuadrado. 12y con 3y, eso me da 15y. Más 9 igual a 10. Este 10 pasa a restar. Ahora, miren, aquí hay una situación muy importante. Se nos pide encontrar la solución de las raíces, la suma de las raíces o de las soluciones de ese sistema. Entonces, tengo aquí una ecuación cuadrática. Esta ecuación de segundo grado la voy a llevar a este formato. ¿Por qué a este formato? Porque hay una propiedad que nos dice que en este formato que está aquí se verifica que este S es justamente la suma
de las raíces de la ecuación, o en este caso de mi incógnita y. Por esta razón, a partir de esta ecuación la voy a llevar a este formato. ¿Cómo lo hago? Pues dividiendo todo entre 6. Si dividimos todo entre 6 nos va a quedar y cuadrado más 15 sobre 6 por y más 1 sobre 6 igual a 0. Y ahora sí, comparemos esta expresión con esta expresión de aquí. Entonces, lo que vamos a obtener es que menos s debe ser igual a 15 sobre 6. Ahí está. Luego, 15 sobre 6 es 2.5 y el s positivo lo paso negativo. Entonces, porque en realidad este signo que está aquí pasa al otro lado, pues no, porque este es menos 1, pasa a dividir, más entre menos es menos y vamos a obtener este resultado de acá. Significa que para el problema número 17, la respuesta vendría a ser la letra C. Bien, la letra C, ahí está. Muy bien, ahora vamos al problema número 19. Este problema que está aquí. Entonces, observemos lo siguiente. Miren, ven. En la sesión anterior, nosotros habíamos visto justo este resultado, el cual nos dice lo siguiente, miren. Si y es mayor o igual que algo, entonces la región que tú debes pintar está arriba de la gráfica, arriba de la línea, de la línea recta que tiene esta inecuación de acá. Y si y es menor o igual que algo, entonces lo que tú vas a pintar está por debajo de la línea, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En el problema, a nosotros se nos está dando este gráfico. Bien, ese gráfico lo he representado aquí. Muy bien. Entonces, para esto, veamos lo siguiente. Miren, hay que recordar esta propiedad de acá. Si ustedes tienen esta ecuación que está aquí, que la estoy señalando en este momento, la gráfica de la línea recta asociada a esta ecuación es este que está aquí. Y eso es importante porque si te das cuenta, el A que está en el eje X por donde pasa la recta y el B que está en el eje Y por donde está pasando la recta son justamente los números que aparecen debajo de la X aquí y debajo de la letra Y por acá. Entonces, con este criterio que está aquí vamos a encontrar la ecuación de las dos rectas. Muy bien, veamos. Primero a esta recta que está aquí vamos a llamarle una recta L1. Y a esta recta que nosotros tenemos por acá vamos a llamarle una recta L2. Si nosotros hacemos eso, podemos notar lo siguiente. Por ejemplo, la recta L1 está que pasa por el eje X en el punto menos 2 y el eje Y en el punto 2. Significa que para ese X, ojo, este A vale menos 2 y este Y vale 2. Por lo tanto, para esta recta que está aquí, esta es la ecuación asociada. Muy bien, ya está. Como ya tenemos que esta es su ecuación asociada, multiplicamos a todo por 2. Nos va a quedar acá menos X más Y igual a 2. Multiplicando toda la ecuación por 2. Esto de aquí multiplicas por 2. Este de aquí multiplicas por 2. Y este de aquí lo multiplicas por 2. Eso significa multiplicar toda la ecuación por 2. Muy bien. Ahora voy a despejar Y. ¿Por qué voy a despejar Y? Porque yo quiero aplicar este resultado que estábamos mencionando aquí. Quiero saber si el Y es menor o igual o el Y debe ser mayor o igual. Entonces, regresemos acá. Voy a despejar el Y, ¿correcto? Si despejo el Y significa que el X va a pasar a sumar y voy a obtener que el Y es igual a X más 2. Estamos analizando hasta aquí la recta L1, pero observa, esta es la recta L1. Lo que esa recta está pintando está por debajo de ella. Bien, ¿y qué me está diciendo a mí el teorema? Que si yo pinto debajo de ella, la desigualdad debe ser con menor o igual. Aquí está. Bien, ¿esto qué significa? Pues bueno, esto significa que esto que está acá yo tengo que transformarlo a una inecuación para que esta recta pueda pintar la parte de abajo, tal y como se visualiza aquí. Por esa razón es que esta igualdad ahora la expreso de esta forma, como Y menor o igual que el X más 2. Muy bien, ahora hagamos un análisis similar para la recta L2. La recta L2 está pasando en X
corta el punto 5 y en Y lo corta en el punto 5 también. Entonces, significa que para esta recta L2 observa que A vale 5 y B vale 5 también. Significa que la ecuación de esta recta L2 tendría que ser X entre 5 más Y entre 5 igual a 1. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien. Entonces ya está. Ahora, al igual que hicimos en el caso anterior, vamos a multiplicar a toda esta ecuación por 5. Multiplicando la ecuación por 5, vamos a obtener esta expresión. Multiplicas por 5 aquí, por 5 acá y por 5 aquí. Entonces quedaría x más y igual a 5. Nuevamente despejamos y obtenemos esta expresión. Ahora veamos el gráfico. La recta L2 también está pintando por debajo de ella, ¿ok? Y esta recta está de manera continua. Significa que esta igualdad tengo que transformarlo en un menor igual para que esta recta pueda pintar la parte de abajo. Eso, por si acaso, es lo que nos está diciendo este resultado de aquí. Por eso en la sesión anterior también se explicó un poco acerca de ello. Muy bien. Ahora ya tenemos entonces, ya hemos analizado esta expresión que está aquí y hemos analizado esta expresión que está acá. Muy bien. Ahora, observa lo siguiente. Toda la parte que está sombreada, muy bien, de repente aquí no se visualiza bien, vayamos al problema. Toda la parte que está sombreada corresponde a algo que se encuentra en el eje Y positivo. ¿Te das cuenta? Esta parte sombreada corresponde a esta parte del eje Y esta parte sombreada corresponde a esta parte del eje Y. Es decir, la parte sombreada se encuentra dentro o es parte de lo que corresponde al eje Y positivo. Eso significa que el Y necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Mayor o igual a 0. Muy bien. Entonces teníamos esta ecuación de aquí que le puedes llamar 1 estrella, esta inecuación de acá que le puedes llamar 2 estrellas, esta también es una inecuación, perdón, y tienes esta inecuación de acá que le puedes llamar 3 estrellas. Entonces, si colocas 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas en un solo sistema, vas a obtener estas condiciones que están acá. Muy bien, ahora el x que está positivo, pasemos lo negativo, me quedaría y menos x menor o igual a 2. El x que está negativo, pasemos lo positivo, y más x menor o igual a 5. Y la última condición nos dice que el y debe ser mayor o igual a 0. Y esto ya se explicó por qué. Recuerda que eso básicamente es porque la zona sombreada está en el eje Y positivo. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Muy bien. Y esto que está aquí es lo que nosotros podemos visualizar en el ítem D. ¿Ok? Entonces nuestra respuesta sería la clave D. Muy bien. Y culminaremos esta parte de ejercicios con el problema número 20. Entonces, observemos. Aquí lo que se nos dice es lo siguiente. Cuando Raúl nació, su hermano Manuel tenía más de 6 años. También nos hablan de lo siguiente. Hace 2 años, la edad de Raúl era superior a la tercera parte de la edad de Manuel. Y dentro de 3 años, sus edades sumarán a lo más 25 años. Muy bien. Se nos está pidiendo determinar las edades de ambos. Entonces veamos. Para eso, lo que nosotros debemos hacer es ubicar toda esa información en un cuadro de doble entrada. Veamos. A nosotros se nos están hablando de distintos escenarios. Se nos están hablando de un escenario cuando Raúl nace. Se nos están hablando de un escenario de hace 2 años, un escenario dentro de 3 años y obviamente para podernos movilizar hasta estos tiempos de hace 2 años y dentro de 3 años, yo necesito saber cuáles son las edades actuales. Bien, entonces veamos. Vamos a asumir de que cuando Raúl nace, obviamente su edad es 0 años. Yo no sé qué edad tendrá Manuel en el momento que nace Raúl. Entonces, asumamos que Manuel tiene X años en ese momento. Muy bien. Ahora mírenme. Digamos que en la actualidad Raúl tiene Y años, pero ojo, si cuando nació él tenía 0 años y ahora él tiene Y años, significa que desde que ha nacido hasta este momento actual ya transcurrieron Y años.
Pero ese pasar del tiempo no solamente pasa para Raúl, obviamente también pasa para Manuel. Entonces significa que la edad actual de Manuel tiene que ser X más Y. X más Y. Muy bien. Ahora sí, a partir de esta época actual, nosotros ya nos podemos desplazar hacia el futuro y nos podemos desplazar hacia el pasado. Bien, entonces veamos. Nos hablan de dentro de 3 años. La palabra dentro significa sumar. Por eso aquí estoy colocando más 3. Entonces debo sumar y más 3, obtengo esto. Y debo sumar x más y, a esto debo sumarle 3. Entonces, dentro de 3 años, la edad de Raúl será y más 3 y la edad de Manuel será x más y más 3. Hace 2 años. La palabra hace significa, o por lo menos en tiempo, digamos a nivel de tiempos, la palabra hace significa menos. Entonces, hace 2 años significa restar 2 años a la edad actual. Eso es lógico. Si tú ahorita tienes 14 años, hace 2 años, si tú ahorita tienes 14 años, entonces hace 2 años tenías 12. ¿Qué es lo que hiciste? Pues has restado a tu edad actual los 2 años hacia atrás. Entonces, si Raúl actualmente tiene Y años, hace 2 años tendría Y menos 2 años. Si Manuel actualmente tiene X más Y años, lo que va a tener o lo que ha tenido hace 2 años sería X más Y menos 2. Muy bien, de esa manera tenemos este cuadro. Ahora veamos lo siguiente. Miren, el problema nos está hablando de lo siguiente. Cuando Raúl nace, dice que Manuel tenía más de 6 años. Entonces, este X, que es la edad que tenía Manuel cuando Raúl nació, debe ser mayor que 6. Eso nos está diciendo el problema. Muy bien. ¿Qué más? También me dice que hace 2 años, o sea, aquí, en esta época, ¿ok? Hace 2 años, me están diciendo que la edad de Raúl era mayor que la tercera parte de la edad de Manuel. Ese mayor o es más significa que y menos 2 debe ser mayor que un tercio de esta edad. Recuerda que la palabra de significa multiplicar. Entonces, y menos 2 debe de ser mayor que un tercio multiplicado por x más y menos 2, que es lo que nosotros tenemos aquí. Esa sería nuestra segunda condición. La tercera condición nos está diciendo lo siguiente. Dentro de 3 años, el problema dice que la suma de las edades de ellos es a lo mucho 25 años. Observa. Dentro de 3 años, la suma de sus edades es a lo más 25 años o a lo mucho 25 años. Significa que la suma de las edades aquí debe de ser menor o igual a 25. Es decir, y más 3 más x más y más 3 debe ser menor o igual a 25. Muy bien, entonces vayamos analizando expresión por expresión. En la primera parte no tenemos nada que hacer, el x es mayor que 6, eso se va a quedar ahí. Vamos a llamarle 1 estrella. Aquí sí podemos trabajar, ¿verdad? Primero, este 3 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar a todo lado. Entonces me quedaría 3 por y, que sería 3y. El 3 multiplica esto, que sería menos 6. Y el 3 va a multiplicar al 1/3. Pero 3 por 1/3 es 1. Entonces se anula. Y me quedaría simplemente x más y menos 2. Listo. Ahora le damos la forma. Este x que está positivo lo pasamos negativo al otro lado. Este y que está positivo lo pasamos negativo al otro lado. Cuando el y pase negativo me va a quedar 3y menos y. Eso de ahí sería 2y. Cuando el x pase negativo va a quedar menos x. Este 6 negativo lo vamos a pasar positivo. Entonces me quedaría 6 menos 2, eso es 4. A esta expresión llamémosle 2 estrella. Ahora trabajemos acá. Una y más otra y son 2y, es lo que aparece aquí. Muy bien, el x está solo, no hay con quién trabajarlo. Está tal cual, entonces acá me quedaría x más 2y. 3 más 3 es 6, ese 6 pasa a restar y me queda 19. Muy bien, entonces porque 25 menos 6 es 19. A esto de acá vamos a llamarle 3 estrella. Perfecto. Ahora veamos lo siguiente. Miren, las inecuaciones, al igual que las ecuaciones, se pueden sumar, pero nosotros podemos sumar inecuaciones única y exclusivamente cuando tienen el mismo sentido.
Es decir, si tú tienes A mayor que B, tú lo puedes sumar con otra expresión que sea C mayor que D. No puedes sumar A mayor que B con una expresión que sea C menor que D, porque allí no se tiene la seguridad de cuál es el signo de la inecuación resultante. Veamos aquí. Tenemos 1 estrella y 2 estrella, ¿ok? En 2 estrella nos dice que 2y menos x es mayor que 4, aquí está. Y en 1 estrella nos dice que el x es mayor que 6, aquí está. Bien, entonces, ahora veamos lo siguiente. Vamos a sumar. Si nosotros sumamos, te das cuenta que la x va a desaparecer. Entonces nos quedaría solamente 2y. El signo, como el signo es el mismo, ese signo se mantiene. Por esta razón es que las inecuaciones se suman cuando tienen el mismo sentido. Bien, cuando la desigualdad está en el mismo sentido. Entonces, repito, cuando sumemos se va a anular la x, nos va a quedar 2y, el signo se repite y 6 más 4 es 10. Entonces 2y es mayor que 10. Muy bien, este 2 que está aquí va a pasar a dividir y me va a quedar que el y debe ser mayor que 5, tal y como nosotros lo tenemos acá. Perfecto, a esto le vamos a llamar una cuarta inecuación. Ahora trabajemos 2 estrella con 3 estrella, estas dos inecuaciones de aquí. Muy bien, si nosotros las trabajamos, vamos a obtener este sistema de inecuaciones. Ojo, este es un sistema de inecuaciones. Entonces, para que yo pueda sumarlas, necesito que estos dos sentidos sean iguales. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarle el signo a toda la primera desigualdad. Bien, le cambio el signo a todo. Este es positivo, se hace negativo, es decir, voy a multiplicar por menos 1 a todo. Cuando yo multiplico por menos 1 a todo, recuerda que las inecuaciones te dice que si tú multiplicas por una cantidad negativa, inmediatamente el sentido de la inecuación cambia. ¿Ok? Entonces, este se va a convertir en negativo. Me quedaría menos 2y más x. Eso es menor, ojo, este mayor cambia a menor que menos 4. Allí está. Y la segunda inecuación la mantengo exactamente igual. Eso no lo voy a cambiar. Muy bien. Como ahora estas dos inecuaciones que tú puedes ver aquí ya tienen el mismo sentido, entonces las puedo sumar. Si nosotros las sumamos, te das cuenta que este 2y negativo con este 2y positivo se anulan. Bien, estos dos que están aquí se anulan. Entonces me va a quedar x más x, eso va a ser 2x. Y acá, pues el sentido naturalmente va a ser con el menor igual, ¿no? Y 19 menos 4, que es 15. Este 2 que es positivo pasa a dividir. Me va a quedar que el x es menor o igual que 15 medios. Y 15 medios es 7.5. Por lo tanto, el x debe ser menor o igual que 7.5. Ahora, observemos lo siguiente. Aquí nosotros tenemos que x es menor o igual que 7.5. Pero el dato nos decía que x es mayor que 6. Es decir, el x se encuentra entre 6 y 7.5. Ahora observa lo siguiente. ¿El x qué representaba? El x representaba la edad que tenía Manuel cuando su hermano nace. Entonces, este x es un número natural. Bien, ahora observa. ¿Qué número natural se encuentra entre el 6 y es mayor que 6, pero menor o igual a 7.5? Pues naturalmente ese es el 7. Es el único número natural que se encuentra aquí en este rango. Por lo tanto, x vale 7. Muy bien. Si x vale 7, reemplacemos este valor en la tercera ecuación o en la tercera inecuación que teníamos, en esta que está aquí. Si x vale 7, este 7 va a pasar a restar y nos va a quedar que 2y debe ser menor o igual que 12. Bien, eso es lo que estamos teniendo aquí. Miren, ve, estamos reemplazando, ojo, estamos reemplazando en la tercera inecuación el valor de x. Entonces me quedaría que 7 más 2y es menor o igual a 19. El 7 pasa a restar. Me quedaría que 2y es menor o igual a 12 y este 2 pasa a dividir. Entonces el y es menor o igual que 12 medios y 12 medios yo sé que es 6. Significa que el y es menor o igual que 6. Perfecto. Pero ¿qué más? Nosotros habíamos deducido aquí en la inecuación número 4 que el y es mayor que 5. Entonces tenemos esto. Miren, ve. Y es menor o igual que 6 y a su vez es mayor que 5. Ahora vayamos al problema original. ¿Quién es Y?
Y representa la edad actual que tenía, a ver, no recuerdo el nombre, Raúl. La edad actual que tenía Raúl. Entonces, observa, si Y es la edad actual que tenía Raúl, significa que Y es un número natural. Ahora mira esto. ¿Quién es el número natural que es mayor que 5 pero es menor o igual a 6? Ah, bueno, ese es el 6. Perfecto. Entonces ya encontramos quién es X y quién es Y. Pero X, ojo, X es la edad que tenía Manuel cuando Raúl nació. Y Y es la edad actual que tiene Raúl. A nosotros no se nos está pidiendo la edad que tenía Manuel. A nosotros se nos están pidiendo las edades que ellos tienen ahora, es decir, en la actualidad. Observa, esa es la pregunta. Calcule las edades de ambos. Obviamente nos están hablando de las edades actuales. Entonces, ¿quiénes serán las edades actuales? Y X más Y, porque eso es lo que habíamos colocado en un tiempo actual. ¿Ok? Entonces, veamos. Raúl en la actualidad tiene Y. ¿Cuánto vale Y? 6. Y Manuel lo que tiene es X más Y. ¿Cuánto vale X? Pues ya lo habíamos deducido, 7. ¿Y cuánto vale Y? 6. Entonces lo que tiene Manuel sería 7 más 6, eso es 13. Por lo tanto, sus edades son de 6 años y 13 años respectivamente. Muy bien. Y esto que está acá, ustedes lo pueden encontrar en la alternativa A. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera nosotros hemos culminado. Bien. La práctica ya se las estaremos enviando para que ustedes la puedan resolver y ya estén presentando luego sus trabajos respectivos. Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan un buen día.